La sangre sobre el mármol italiano cuenta una historia muy concreta, grita secretos guardados tras imponentes puertas de hierro, y habla de una riqueza utilizada como arma. Ricardo de la Vega creía que su palacete en La Moraleja era una fortaleza, un lugar donde solo sus reglas dictaban la ley. Pensaba que golpear a su mujer embarazada era un asunto privado, una corrección brutal que ella aceptaría en silencio, como siempre hacía. Pero Ricardo se equivocaba. Mientras se divertía jugando a ser Dios dentro de su jaula de oro, olvidó un detalle crucial sobre la mujer que sangraba en su suelo. Los monstruos rara vez nacen de la nada, y la familia de ella por fin volvía a casa. La lluvia empezó a caer sobre las calles exclusivas de Madrid justo cuando el sol se escondía en el horizonte, lanzando sombras largas y rotas sobre los jardines inmensos de la propiedad. Para el mundo exterior, aquel terreno de 16 hectáreas al final de una calle sin salida era un monumento al éxito. Tenía una mansión de estilo clásico con 12 habitaciones, una piscina cubierta infinita y un garaje climatizado que albergaba una colección de deportivos europeos. Era la casa de Ricardo de la Vega, el titán del mercado inmobiliario comercial de 42 años. Aquel hombre había construido un imperio entero devorando empresas más pequeñas por toda la costa mediterránea y la capital. Ricardo era atractivo de una forma afilada y depredadora. Sus trajes a medida y su sonrisa fácil y ensayada aparecían en las portadas de las revistas de negocios locales, pintando el retrato de un capitalista implacable pero respetable. Era un hombre que asistía a galas benéficas, firmaba cheques generosos para los políticos y estrechaba las manos con firmeza, con ese agarre que busca dominar. Pero dentro de la casa, tras las pesadas puertas de caoba y el sistema de seguridad que había costado millones, el sueño era en realidad una pesadilla asfixiante. Caterina estaba de pie en el centro de lo que pronto sería la habitación del bebé, con la mano reposando suavemente sobre su vientre abultado. Estaba embarazada de 7 meses, a sus 29 años tenía una belleza discreta y silenciosa, que había conquistado a Ricardo en el instante en que la vio. 3 años antes, en una tranquila cafetería de Salamanca. En aquella época ella era solo Kate. Una mujer con un pasado familiar misterioso casi inexistente, con una cuenta bancaria pequeña y un deseo profundo de llevar una vida sencilla y tranquila. Ricardo llegó como un huracán, ofreciendo estabilidad, lujo y un amor feroz, casi asfixiante. No pasó mucho tiempo hasta que esa ferocidad reveló su verdadera naturaleza: el control. La primera vez que Ricardo la golpeó fue un año después de la boda. Alegó que la presión de una adquisición multimillonaria lo había superado. Lloró, le compró una pulsera de diamantes y juró por su propia vida que nunca más volvería a ocurrir. Kate quiso creerle, necesitaba creerle, porque huir no era una opción sencilla para ella. Huir significaba volver a una vida de la que había escapado por los pelos, con el alma casi destruida. Pero las disculpas se fueron haciendo más cortas y la violencia se volvió más frecuente. La paranoia de Ricardo crecía en las sombras de su propio éxito. Él decidía con quién hablaba ella, qué se ponía, cómo pasaba los días. Cuando Kate se quedó embarazada, pensó que las cosas podrían cambiar. Tenía la esperanza de que el bebé suavizara las aristas de su temperamento, pero ocurrió todo lo contrario. El embarazo solo intensificó el sentido de posesión que Rica sentía sobre ella. Kate ya no era solo su esposa, era el recipiente que llevaba a su heredero. Aquella noche el aire de la casa resultaba pesado, como si se acercara una tormenta tanto fuera como dentro. Kate sentía la bajada de la presión atmosférica en sus propios huesos. Ricardo estaba a punto de volver del centro financiero de Madrid y las noticias de la ciudad no eran buenas. El ayuntamiento de la capital acababa de denegar una licencia urbanística gigante para su proyecto principal en el Distrito Norte. Kate había visto parpadear la alerta en la tableta restringida que usaba. Había millones de euros bloqueados. Los inversores estarían furiosos y Ricardo necesitaría descargar la rabia en alguien. Kate se movía metódicamente por la habitación del bebé, con el corazón latiendo a un ritmo constante y ansioso contra las costillas. Alisó la inmaculada sábana blanca de la cuna, ajustó un osito de peluche un par de centímetros. Todo tenía que estar perfecto. La casa debía estar en silencio, la cena debía ser impecable y ella tenía que mostrarse completamente complaciente. El golpe pesado de la puerta principal resonando por la escalera hizo que Kate se congelara. Caterina. La voz de Ricardo no traía un saludo, traía una exigencia. El sonido rebotó por el techo alto del vestíbulo, afilado y cargado de cansancio que la aterrorizaba. Kate respiró profundamente preparándose y salió de la habitación. Bajó por la escalera curva con la mano aferrada al pasamanos para apoyarse. El peso del niño en su vientre hacía que su centro de gravedad fuera extraño, pero se forzó a mantener la postura erguida. Ricardo estaba de pie junto a la consola de la entrada, quitándose el abrigo mojado de cualquier manera con agresividad.
No se molestó en colgar la prenda dejándola caer sobre la alfombra persa importada. Su corbata ya estaba aflojada y tenía la mandíbula tan apretada que Kate podía ver el músculo contraerse bajo la piel. ¿Cómo ha ido el día, Ricardo?, preguntó Kate suavemente manteniendo la distancia. Él levantó unos ojos rojos y fríos. El viaje ha sido un infierno arrastrado por una tormenta. La ciudad está llena de incompetentes y mis abogados son inútiles. Lanzó los zapatos de vestir lejos de sus pies. Está lista la cena. Dime que Carmen no ha vuelto a quemar el asado. Carmen se fue a las 5 como pediste, Ricardo, respondió Kate en un tono tranquilo, caminando hacia la cocina. He hecho yo la cena, se está calentando en el horno. Ricardo la siguió con sus pasos pesados, retumbando contra el suelo de madera. ¿Lo has hecho tú? Pensé que te había dicho que hicieras reposo, deberías estar descansando. ¿Quieres provocar una complicación? Porque exactamente así es como se provoca una complicación. Me siento bien, Ricardo. El médico dijo que un poco de actividad ligera es buena para mí, murmuró ella poniéndose un guante de horno en la mano. Me importa un bledo lo que diga el médico, gruñó Ricardo acortando la distancia entre ellos. Agarró la muñeca de Kate, no con fuerza suficiente para dejar marca todavía, pero lo bastante apretada como para enviar una advertencia por su brazo. Me importa lo que digo yo. Tú llevas a mi hijo, haces lo que yo te mando. Kate tragó saliva obligándose a bajar la mirada. Lo siento, solo quería asegurarme de que tuvieras una buena comida después de un día difícil. Él le soltó la muñeca con un bufido de desprecio. Sírvela, llévala al comedor y tráeme un whisky doble. El comedor era un espacio inmenso dominado por una larga mesa de roble pulido, capaz de acomodar a 20 personas. Aquella noche se sentaron en extremos opuestos, separados por una extensión de madera reluciente, y un silencio mortal. Fuera, la tormenta se había intensificado. Los truenos sacudían las ventanas antiguas y los relámpagos lanzaban destellos breves y duros sobre el rostro de Ricardo mientras masticaba el filete. Kate solo pinchaba la comida en su plato con las náuseas de la ansiedad, revolviéndole el estómago. Observaba a Ricardo con cuidado. Estaba bebiendo el whisky demasiado rápido. Ya era el tercer vaso desde que había llegado a casa. La carne está seca, declaró Ricardo en un tono frío, dejando caer el tenedor sobre el plato de porcelana con un estrépito. Kate se encogió. ¿Puedo prepararte otra cosa? Hay pasta. No quiero pasta, Kate la interrumpió él bajando la voz una octava. Era el tono peligroso, el silencio antes de la explosión. Quiero una esposa que sepa seguir instrucciones sencillas. Quiero una casa en paz. Es mucho pedir. Me mato a trabajar en la ciudad, lidio con políticos chupasangres que intentan destruir mi legado y llego a casa para encontrar carne seca y una mujer que se cree que sabe más que yo. Ricardo, por favor, estás muy estresado. Vamos arriba, y no me digas cómo estoy, gritó, él dando un golpe violento con ambas manos sobre la mesa. Las copas de cristal temblaron. Kate empujó la silla hacia atrás por puro instinto, cruzando brazos sobre su vientre abultado. Vale, Ricardo, lo siento mucho. Él se levantó arrastrando la silla por el suelo con fuerza. Siempre lo sientes. Kate, siempre tan increíblemente arrepentida, pero nunca aprendes, ¿verdad? Empezó a caminar a lo largo de la mesa hacia ella. Kate también se levantó con respiración atascada en la garganta, retrocedió hasta el arco que daba al salón. Ricardo, para por el bebé, suplicó con la voz temblorosa. Esto no tiene nada que ver con el bebé, gritó él acortando la distancia. Esto tiene que ver con el respeto, avanzó Kate. Intentó darse la vuelta y correr, pero estaba pesada y lenta. La mano de Ricardo agarró la parte de atrás de su pelo tirando de ella hacia atrás. Ella gritó sintiendo cómo la fuerza la desequilibraba. Antes de que lograra estabilizarse, la palma de la mano de él golpeó el lado de su cara con un chasquido horrible. La fuerza del golpe hizo estallar una luz blanca. Ante los ojos de Kate giró sobre sí misma, le fallaron las piernas y cayó con fuerza sobre el suelo de madera. Un dolor agudo e inmediato se extendió por su mandíbula y su hombro, pero su único pensamiento era para su propio vientre. Se encogió en una bola apretada en el suelo, envolviendo los brazos de forma protectora alrededor del hijo que aún no había nacido, luchando por respirar mientras el aire salía de sus pulmones a la fuerza. La sangre pronto empezó a acumularse en su boca metálica y caliente. Se había mordido la lengua y el interior de la mejilla. Ricardo se quedó de pie sobre ella con el pecho subiendo y bajando rápidamente, y los puños apretados a los costados. La miró desde arriba con una mezcla de repulsión y oscura satisfacción. Mira lo que me has obligado a hacer, susurró con desdén. Insistes e insistes. La culpa es tuya. Kate cerró los ojos con fuerza mientras un sollozo le desgarraba la garganta. Por favor, lloriqueó. Mi bebé, por favor, mi bebé, la corrigió Ricardo fríamente.
Y no te preocupes, el niño está protegido ahí dentro, eres tú la que necesita aprender la lección. Le dio una patada en el lateral del muslo con la fuerza suficiente para dejarle un hematoma profundo pero evitando la barriga. Levántate, limpia la basura de la cocina y vete a la cama, ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Se dio la vuelta sobre sus talones y caminó hacia el despacho dando un portazo a la pesada puerta de caoba tras de sí. Kate se quedó en el suelo durante lo que le pareció una eternidad. El lado derecho de su cara latía con violencia y su visión se nubló por las lágrimas, se concentró enteramente en el movimiento dentro de su propio vientre, pasó un minuto, luego dos, finalmente una pequeña y reconfortante patada. Presionó contra la palma de su mano. Un suspiro de alivio desgarrado escapó de los labios de Kate. El bebé estaba vivo, pero una certeza helada se instaló sobre ella como un manto de plomo. Ricardo había cruzado una nueva línea, no le había importado el riesgo para el niño, la violencia estaba escalando más rápido de lo que ella había previsto. Si se quedaba, él la mataría y luego se quedaría con el bebé. Lentamente, con mucho esfuerzo, Kate se levantó del suelo, le dolía el cuerpo, y un fino hilo de sangre goteaba desde su labio hasta el cuello blanco inmaculado de su blusa de premamá. Se tambaleó hasta el aseo de la planta baja y cerró la puerta con pestillo tras de sí con la mano temblorosa. Se apoyó en el lavabo de mármol mirando su propio reflejo en el espejo dorado. La piel alrededor de su ojo ya se estaba hinchando y un hematoma de un morado violento florecía en su mejilla. Parecía un fantasma con las manos temblando. Kate buscó debajo del mueble del baño, pasó los dedos por la parte trasera de la pesada madera hasta encontrar un panel falso que ella misma había instalado 3 meses antes cuando Ricardo estaba de viaje de negocios. Presionó un pequeño pestillo y el panel se soltó. Dentro había una pequeña caja negra impermeable. Kate sacó la caja y la abrió. Dentro había un fajo grueso de billetes, un pasaporte falso y un teléfono móvil barato de usar y tirar. Se había prometido a sí misma que nunca usaría ese teléfono. Usarlo significaba invocar a un fantasma de un pasado que llevaba 10 años intentando dejar atrás. Antes de ser Caterina de la Vega, antes incluso de ser Kate, su verdadero apellido era Volkov. Su padre, Alexander Volkov, era un hombre cuyo nombre se susurraba en los pasillos más oscuros del poder por toda Europa y gran parte del mundo. No era un simple empresario, era el líder de una organización criminal vasta y profundamente enraizada que controlaba puertos marítimos, compraba voluntades políticas y gestionaba enormes redes de comercio ilícito. Al crecer, Kate había sido una princesa dentro de una fortaleza construida con dinero manchado de sangre. Cuando tenía 19 años vio a su propio padre ordenar con total naturalidad la ejecución de un socio rival desde el mismísimo salón de la familia. Aquella noche Kate desapareció, cambió de nombre, enterró su pasado y cambió el aterrador mundo del crimen organizado por lo que ella creía que era una vida normal. Había jurado no volver nunca a la familia Volkov. El amor de su padre era tan controlador y tan posesivo como el de Ricardo, pero respaldado por ejércitos de hombres armados, armas con silenciador y una crueldad infinita. Kate miró el teléfono de usar y tirar. Su pulgar flotaba sobre el botón de encendido. Si hacía esa llamada, estaría cambiando a un tirano doméstico por un monstruo internacional. Su vida en la sombra terminaría, sería arrastrada de vuelta al imperio brutal de su padre. Protegida sí, pero seguiría siendo una prisionera. Otro dolor agudo cortó su muslo magullado, y se miró el vientre hinchado. Ya no se trata de ti, se dijo a sí misma. Se trata del bebé. Ricardo podía comprar fácilmente a la policía local. Tenía contactos y favores guardados en cada juzgado de Madrid. Si huía por los cauces normales, él la casaría, destruiría legalmente su vida y se quedaría con la custodia total del niño. Necesitaba una fuerza mayor que la ley. Necesitaba un poder que el dinero de Ricardo no pudiera comprar y que su arrogancia no fuera capaz de comprender. Kate encendió el teléfono, tardó 30 segundos en encontrar cobertura, marcó un número que había memorizado 10 años atrás, un número que conectaba directamente con la central de mando del jefe de seguridad de su propio padre, un hombre llamado Víctor. El teléfono dio un tono, 2 tonos. Diga, respondió una voz grave y áspera en ruso. Kate cerró los ojos, una única lágrima se abrió camino a través de la sangre de su rostro. Habló en su lengua materna, un idioma que no usaba desde hacía 10 años. Víctor, soy Caterina. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto, denso por la conmoción repentina. Dios mío, susurró finalmente Víctor. Pequeña, ¿dónde estás? En La Moraleja, en Madrid, dijo Kate con la voz temblando pero más firme. Recitó la dirección completa, del palacete. Estoy embarazada, el hombre con el que estoy me ha hecho daño, va a matarme y a quedarse con mi hijo. La pausa que siguió fue breve pero cargaba con el peso de una sentencia de muerte.
¿El hombre está en la casa?, preguntó Víctor con una voz, ahora completamente desprovista de emoción. Era la voz de un hombre haciendo una evaluación táctica. Sí, no te muevas, no dejes que vea el teléfono. Alexandre está aquí en Madrid. Llegaremos en 30 minutos. Que Dios se apiade del alma de ese hombre, Caterina, porque tu padre no lo hará. La llamada se cortó. Kate desmontó el móvil, tiró la tarjeta por el inodoro y tiró de la cadena y escondió la batería y la carcasa de nuevo en el panel de la pared. Se lavó la sangre de la cara con agua fría haciendo una mueca mientras secaba la mejilla magullada con cuidado, quitó el pestillo de la puerta del baño y volvió al pasillo silencioso y en penumbra. Desde el despacho podía oír el sonido lejano de música clásica. El invierno de Vivaldi era la pieza favorita de Ricardo para escuchar cuando intentaba organizar sus pensamientos. Se estaba sirviendo otra bebida cara completamente ajeno a los monumentales engranajes que habían empezado a girar en la oscuridad fuera de su propiedad. Kate caminó lentamente hacia el salón y se sentó pesadamente en un sofá de terciopelo. Se envolvió los hombros con una manta de punto temblando y esperó. La tormenta de fuera seguía enfurecida. Los relámpagos abrían grietas en el cielo nocturno iluminando el jardín delantero con destellos cegadores. Dentro de su despacho forrado de caoba Ricardo sentía la familiar oleada de adrenalina y justificación instalándose dentro de su cuerpo. Dio un sorbo lento a aquel whisky carísimo saboreando el calor en su garganta. No sentía culpa, se sentía justificado. Kate llevaba tiempo poniendo a prueba sus límites, cuestionando su autoridad en su propia casa. Él solo había aplicado una corrección necesaria. Así era como funcionaba el mundo. El fuerte dicta las reglas para el débil. Así era como dirigía su empresa y así era como dirigía su matrimonio. Caminó hasta el enorme ventanal que iba del suelo al techo detrás de su mesa mirando la lluvia torrencial. Su propiedad era impenetrable. Las verjas de hierro de 3 metros de altura al final del camino de entrada eran de acero reforzado, estaban vigiladas por cámaras térmicas y contaban con una empresa de seguridad privada estacionada a escasos kilómetros. Pagaba un precio muy alto para garantizar que nada tocara su mundo sin su permiso. Miró el reloj de péndulo antiguo en la esquina, las 10 menos cuarto de la noche. Dejaría que Kate sufriera en su propio miedo durante una hora más. Luego subiría, le ofrecería una disculpa calculada y ella le perdonaría. Ella siempre perdonaba. ¿A dónde más iba a ir? No era nadie, venía de la nada. Pertenecía a él. De repente la música del sistema de sonido de alta definición estalló con una ráfaga de estática y luego se cortó por completo. Ricardo frunció el ceño golpeando el vaso de whisky sobre la mesa. Maldita sea, murmuró girándose para comprobar el router en su mesa. Pero al darse la vuelta, las luces principales del despacho parpadearon y murieron. Un segundo después el generador de emergencia entró en acción bañando la estancia en una luz amarillenta y más tenue. La irritación de Ricardo se transformó en una ligera preocupación. La red eléctrica en una zona tan exclusiva rara vez caía. Incluso durante una tormenta cogió su móvil para llamar a la empresa de seguridad, sin cobertura. ¿Qué demonios?, gruñó. Caminó hasta el teléfono fijo de su escritorio. Levantó el auricular. Silencio total, no había línea. Un escalofrío helado de inquietud le tocó por fin la nuca. Volvió al ventanal mirando hacia la oscuridad. A través de la lluvia intensa vio algo que le dejó sin aliento. Las pesadas verjas de seguridad de hierro de 3 metros al final del largo camino de entrada estaban abiertas de par en par. Había sonado ninguna alarma. Ningún aviso desde la garita. Y avanzando lentamente en silencio por el largo camino curvo de grava venía una procesión de vehículos. No eran coches de policía. Eran 4 todoterrenos negros idénticos, oscuros como la noche. Avanzaban en formación perfecta y cerrada con los faros apagados. Atravesaban el camino oscuro y sinuoso, usando solo la luz tenue de la tormenta, moviéndose con la gracia depredadora de unos tiburones deslizándose por las profundidades del mar. Seguridad, gritó Ricardo al aire vacío corriendo hacia el panel de intercomunicación en la pared. Apretó el botón de la verja principal estática, apretó el botón de la patrulla móvil, nada. Un pánico agudo y extraño empezó a apretarle el pecho. ¿Quiénes eran esas personas? Sería un allanamiento de morada. Un ataque encargado por algún promotor rival. Corrió hacia el cajón de su escritorio y lo abrió con las manos temblorosas. Sacó una pistola Glock de 9 milímetros que guarda para emergencias, comprobando el cargador con manos temblorosas. Él era Ricardo de la Vega. Nadie entraba en su propiedad sin invitación. Salió corriendo del despacho hacia el pasillo principal. Kate seguía sentada en el sofá del salón mirando fijamente hacia el frente. Kate, sube ahora mismo, gritó Ricardo amartillando la pistola. Alguien ha forzado la entrada. Vamos. Kate giró la cabeza lentamente para mirarle. El hematoma en su cara resultaba impactante bajo la luz de emergencia. Ya no parecía aterrorizada.
parecía terriblemente tranquila. No voy a ir a ninguna parte, Ricardo, dijo ella suavemente. Te has vuelto loca. Sube ahora mismo. Estúpida, gritó él con su fachada de control rompiéndose por completo. Antes de que lograra cruzar el espacio hacia ella, un sonido hizo eco desde la parte delantera de la casa, un sonido que le heló la sangre. En las venas no fue un golpe, fue el estruendo mecánico y pesado de una carga explosiva fijándose a la puerta blindada de la entrada. La explosión fue ensordecedora, las pesadas puertas dobles de roble hechas por encargo fueron arrancadas violentamente de sus goznes lanzando una lluvia de madera astillada y metal retorcido por el vestíbulo de mármol. La honda expansión empujó a Ricardo hacia atrás haciendo que su pistola cayera, lejos fuera de su alcance. La tormenta entró rugiendo por el hueco abierto metiendo la lluvia y el viento dentro de la casa antes inmaculada. A través del humo y de la lluvia, unas sombras empezaron a moverse. 6 hombres entraron en el vestíbulo en un silencio absoluto vestidos de negro táctico con los rostros cubiertos por pasamontañas, llevaban fusiles de asalto compactos y con silenciador apuntando directamente a Ricardo. No gritaron órdenes, no se identificaron, simplemente se movieron con una precisión letal y sincronizada formando un perímetro alrededor de la entrada. Ricardo se arrastró hacia atrás sobre el suelo de mármol con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado. ¿Quiénes sois? ¿Qué queréis? Tengo dinero. Llevaos lo que queráis, gritó él con la voz quebrada por el terror absoluto. El equipo táctico se abrió dejando paso a través de la puerta destruida. De la oscuridad de la tormenta surgió una única figura. No llevaba equipo táctico. Vestía un abrigo de lana oscuro impecablemente cortado que le caía hasta las rodillas, y parecía completamente inmune al clima furioso. Era un hombre mayor, quizá de unos 60 y tantos años, pero irradiaba un aura de autoridad absoluta y devastadora. En Ricardo, que estaba caído patético y temblando en el suelo, el hombre se quitó lentamente un par de guantes de cuero negro, y se los guardó en el bolsillo. Ignoró a Ricardo por completo, su mirada pasó por encima del acobardado magnate inmobiliario, recorrió el salón hasta que finalmente se detuvo la mujer sentada en el sofá. Cuando el hombre mayor vio el lado magullado e hinchado de la cara de Kate, la temperatura de la habitación pareció caer de golpe. Un músculo se contrajo en su mandíbula, la única señal de la violencia inmensa y catastrófica que hervía bajo su apariencia tranquila. Hola, murmuró Alexander Volkov con una voz profunda, un barítono resonante, que dominaba todo el espacio. Pequeña. Caterina se levantó lentamente con las manos reposando sobre su vientre de embarazada, miró al terrible jefe criminal parado en las ruinas de su propia puerta de entrada, el padre del que llevaba una década escondiéndose. Hola, papá, respondió. Ella. Ricardo, aún en el suelo, giraba la cabeza entre Katie. El hombre del abrigo papajadeó con su mente fallando al intentar procesar aquella realidad imposible que se desarrollaba ante él. Kate. ¿Quiénes son estas personas? Alexander Volkov giró sus claros ojos azules de vuelta hacia Ricardo, lentamente dio un paso al frente. El tacón de su zapato de cuero italiano restalló fuerte contra la madera astillada de la puerta destruida. Yo soy el hombre, dijo Alexander, con la voz baja pero haciendo eco de una promesa letal que te va a enseñar cómo es un verdadero monstruo. La caoba destrozada de la puerta de entrada yacía esparcida por el mármol italiano importado, una manifestación física de la realidad desmantelada de Ricardo. La tormenta seguía furiosa en el exterior, arrojando viento y lluvia en el vestíbulo. Pero en el interior, el aire estaba mortalmente quieto. El equipo táctico permanecía inmóvil como estatuas, con los fusiles apuntados hacia el suelo listos para alzarse en una fracción de segundo. Ricardo se arrastró hacia atrás hasta que su espalda golpeó la base de la escalera principal. Sus pantalones a medida estaban empapados por el agua de lluvia acumulada en el suelo y su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y desesperadas. Miró al patriarca de pelo plateado parado frente a él, intentando desesperadamente procesar la magnitud de su error. Mire, no sé quién es usted, balbuceó Ricardo levantando las manos en un gesto de apaciguamiento. Intentó recuperar el tono de mando que usaba en las salas de juntas del Paseo de la Castellana, pero lo que salió de su boca fue un gemido patético. Soy un hombre muy rico. Tengo contactos, juego al golf con magistrados y con fiscales de Madrid. Sí. Esto es por dinero, diga su precio. Solo dígale a sus hombres que bajen las armas. Alexander Volkov no parpadeó. Se desabrochó lentamente el abrigo empapado, revelando un traje gris marengo cortado de manera impecable. Por debajo dio un paso deliberado hacia adelante con el sonido de la suela de cuero resonando con fuerza. Contactos, murmuró Alexander saboreando la palabra en su boca. Como si fuera algo asqueroso, su acento ruso era ligero, pulido por décadas, operando en los escalones más altos del poder global, pero su cadencia glacial seguía intacta.
Se cree que tiene contacto. Señor de la Vega cree que por intimidar a concejales de urbanismo y manipular deudas en torres de cristal entiende lo que es el poder. Alexander se arrodilló lentamente acercando su rostro al de Ricardo de cerca. Los ojos de Alexander eran aterradores, vacíos y absolutos. Los ojos de un hombre que había ordenado la muerte de cientos de personas sin perder una sola noche de sueño. Mi nombre es Alexander Volkov, dijo suavemente. La respiración de Ricardo se atascó, incluso dentro del mundo aislado y desinfectado del mercado inmobiliario. Los rumores del mundo criminal llegaban a sus oídos. La organización Volkov no era una simple banda, eran una entidad soberana. Controlaban rutas marítimas de aguas profundas, movían miles de millones a través de bancos en paraísos fiscales, y tenían a políticos comprados en medio mundo. Volkov, susurró Ricardo con toda la sangre desapareciendo de su rostro. Miró desesperadamente a Kate, que permanecía de pie junto al arco del salón con el rostro magullado, pero la postura rígida. Kate, tú eres su hija. Ella es de mi sangre, completó Alexander por él bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. Es mi única hija. Una hija que huyó de mi protección para vivir entre ovejas como tú, y tú, un niñato patético inseguro con un traje a medida, te creíste con derecho a ponerle la mano encima. Fue un accidente, suplicó Ricardo con lágrimas de pavor bajando finalmente por sus mejillas. Estaba muy estresado. El negocio del Distrito Norte se vino abajo. Antes de que Ricardo pudiera terminar la excusa, la mano de Alexander se disparó con una velocidad cegadora. No le golpeó, en lugar de eso cerró los dedos con un agarre de hierro absoluto alrededor de la muñeca derecha de Ricardo, la misma mano que había golpeado a Kate. Alexander no gritó, no maldijo, simplemente apretó, retorciendo la muñeca en un ángulo antinatural. Ricardo gritó un sonido agudo y crudo de pura agonía que rebotó por el techo alto. Se retorció intentando liberarse, pero el agarre de Alexander era absoluto. Víctor llamó a Alexander tranquilamente sin apartar la vista del millonario que sollozaba. Desde las sombras de la entrada, el hombre enorme y de hombros anchos con el que Kate había hablado por teléfono dio un paso al frente. Víctor se movía con el peso implacable de un tren de mercancías. No llevaba armas de fuego, sus propias manos eran armas suficientes. Sí, jefe, gruñó Víctor. El señor de la Vega está muy orgulloso de su propio imperio, observó Alexander soltando finalmente la muñeca de Ricardo y poniéndose en pie. Se limpió casualmente la mano con un pañuelo de seda del bolsillo. Cree que el dinero lo protege. Muéstrale la fragilidad de su mundo. Víctor metió la mano dentro de su chaleco táctico y sacó una tableta encriptada por satélite. Tocó la pantalla un par de veces y tiró el dispositivo al suelo de mármol justo delante de Ricardo. Mira la pantalla, perro, gruñó Víctor. Ricardo, sujetando su muñeca magullada contra su propio pecho, miró la pantalla brillante. Mostraba una transmisión en tiempo real de sus cuentas bancarias opacas. Cuentas que había escondido en las islas Caimán y en Andorra, fondos ilocalizables que usaba para defraudar a Hacienda y pagar sobornos a cargos públicos. Mientras miraba los saldos, que sumaban casi 80 millones de euros, empezaron a desplomarse. 80 millones, 40 millones, 12 millones, 0. ¿Qué estáis haciendo?, jadeó Ricardo con la mente colapsando. Esa es mi vida, no podéis hacer esto. Estaba seguro. Nada está seguro de nosotros, declaró Alexander caminando hacia Kate y tocando su mejilla intacta con una gentileza reverente. Mis arquitectos financieros llevan dentro de tu red desde que Caterina nos llamó hace 30 minutos. Tus activos líquidos han sido confiscados y desviados a través de una docena de empresas fantasma. Para mañana por la mañana propiedades comerciales van a ser embargadas con órdenes judiciales, complicadas pero imposibles de recurrir. Tus inversores van a recibir dosieres anónimos detallando tu evasión de impuestos y tus sobornos ilegales. La unidad central operativa estará llamando a tu puerta a mediodía. Ricardo se encogió en posición fetal en el suelo, sollozando sin control. La fachada de macho alfa se había evaporado por completo, dejando atrás solo un caparazón vacío y patético. Me estáis destruyendo, lloró Ricardo contra el mármol frío. Alexander se volvió de nuevo con una sonrisa helada, tocando por fin las comisuras de su boca. Destruirte, no destruirte, sería un acto de misericordia. Te estoy borrando. Pero primero está la cuestión de la restitución física. Alexander asintió una vez hacia Víctor. Víctor dio un paso adelante, su pesada bota de combate presionando con firmeza la mano derecha de Ricardo contra el suelo. No, por favor, Dios mío, no, gritó Ricardo, debatiéndose desesperadamente. El equipo táctico se cerró a su alrededor. 4 hombres avanzaron para inmovilizar sus piernas y sus hombros contra el suelo. Estaba completamente atrapado.
Kate apartó la cara mirando hacia la ventana astillada y la oscuridad. No quería mirar, pero tampoco le pidió a su padre que parara. En aquel mundo la sangre exigía sangre. Víctor no usó ningún arma. Simplemente levantó la otra bota y con precisión fría de un hombre aplastando una cucaracha dejó caer el talón directamente contra el dorso de la mano inmovilizada de Ricardo. El sonido de varios huesos metacarpianos rompiéndose fue un chasquido húmedo y pesado que cortó el ruido de la tormenta. El grito de Ricardo fue gutural, crudo, animal, hasta que los ojos se le pusieron en blanco y afortunadamente se desmayó cayendo inerte contra el mármol. El silencio que siguió solo fue roto por el tamborileo constante de la lluvia. Alexander se ajustó los puños de la camisa mirando al hombre, inconsciente con una ligera repugnancia. Limpia de esto, ordenó Alexander con su voz resonando en el vestíbulo. El equipo táctico se puso en movimiento de inmediato. No eran solo músculo, eran una unidad de extracción altamente organizada. 2 hombres corrieron por el pasillo hacia el despacho de Ricardo. En segundos Kate escuchó el sonido de hacha pesadas destruyendo los servidores que guardaban las grabaciones de seguridad. Otro hombre se arrodilló junto a Ricardo inyectando rápidamente un líquido transparente en el cuello del hombre inconsciente. ¿Qué es eso?, preguntó Kate con la voz ronca. Era la primera vez que hablaba directamente con su padre desde su llegada. Alexander se volvió hacia ella, y la dureza de sus ojos se suavizó infinitamente. Un sedante muy potente despertará dentro 24 horas. Para entonces su mundo habrá desaparecido por completo, y nosotros seremos solo fantasmas. Se acercó con sus manos grandes y encallecidas enmarcando el rostro de ella con cuidado, evitando el brutal hinchazón de la mejilla. Mi niña, 10 años, he movido cielo y tierra buscándote. ¿Por qué no acudiste a mí? ¿Pensaste que no te protegería? Kate miró a los ojos de su padre viendo al mismo tiempo al monstruo implacable que el mundo temía y al padre desesperado que había sufrido por su ausencia. Huí de la sangre, papá, susurró ella. Quería una vida tranquila, quería normalidad. Alexander miró alrededor de la inmensa y opulenta mansión y después al hombre destrozado en el suelo. Esto no es lo normal, Kate. Los hombres como él esconden a sus monstruos detrás de talonarios y clubes de campo, al menos en nuestra familia. Somos honestos sobre los lobos que somos. Miró su vientre, abultado, con una profunda reverencia primaria brillando en sus ojos pálidos. ¿Llevas a mi nieto? Sí, dijo Kate reposando la mano de manera protectora sobre su barriga. Me amenazó con quedarse con el bebé, iba a matarme, hacer que pareciera una complicación médica y quedarse con mi hijo. No habría podido huir sola, no esta vez. Él nunca más volverá a mirarte a ti ni a esta criatura, prometió Alexandra haciendo de su voz un juramento de hierro. Víctor se acercó con las manos ya limpias de la violencia que acababa de cometer. Los servidores están destruidos, jefe. Las copias de seguridad remotas de la empresa externa de seguridad han sido borradas por nuestro equipo informático. Los registros de la garita de entrada han sido eliminados. Para el mundo digital nunca hemos estado aquí. Perfecto, dijo Alexandra. Se quitó su propio abrigo hecho a medida y lo colocó sobre los hombros temblorosos de Kate. Kate se quedó allí de pie en el vestíbulo observando la meticulosa destrucción de su propia vida. Hombres vestidos de negro limpiaban los pomos, las puertas y recogían casquillos de bala de la puerta, destrozada, asegurándose de no dejar ningún rastro forense. Era una máquina aterradoramente eficiente. 10 minutos después, Víctor volvió con una única bolsa de viaje de cuero. Dentro estaban sus documentos esenciales, ropa cómoda, y las pocas piezas de joyería que de verdad le pertenecían antes de conocer a Ricardo. Es hora de ir a casa, dijo Alexander ofreciéndole el brazo. Kate miró a Ricardo por última vez. Parecía pequeño, patético, destruido. Despertaría en una pesadilla creada por él mismo, despojado de su riqueza, con su reputación arrasada, por las investigaciones que le caerían encima y con la mano destrozada. Si alguna vez intentaba hablar sobre lo que había pasado, esa noche, si alguna vez murmuraba el nombre de Volkova, la policía sabría exactamente lo que iría a buscarle en la oscuridad. Estaba neutralizado. Kate aceptó el brazo de su padre. Caminaron por el enorme agujero donde antes estaba la puerta principal saliendo hacia la violenta tormenta. Un enorme vehículo blindado negro estaba aparcado frente a la escalera, flanqueado por los todoterrenos. Víctor abrió la puerta trasera. El interior era un santuario de cuero color crema y luz cálida. Kate se deslizó hacia adentro hundiéndose en el asiento acolchado. Alexander entró a su lado y la pesada puerta se cerró, silenciando al instante el viento y la lluvia que rugían fuera. Mientras el convoy descendía lentamente por el largo camino pasando por las verjas de hierro aún abiertas, Kate no miró hacia atrás. La jaula de oro ya formaba parte de su pasado, pero a medida que la adrenalina empezaba a disiparse, una nueva y pesada conciencia se instalaba en sus huesos.
Había convocado a un leviatán para aplastar a una serpiente. El leviatán había acudido a la llamada, pero ahora ella estaba atrapada entre sus mandíbulas. El trayecto desde La Moraleja duró apenas unos minutos. El convoy no se dirigió hacia el centro de la ciudad. En su lugar tomó la carretera en dirección a los enclaves blindados de la finca en Pozuelo. El silencio dentro del coche era pesado. Un médico privado sentado en el asiento delantero le pasó un botiquín a Alexander. Con una suavidad sorprendente, el temido jefe criminal limpió la sangre seca de la barbilla de Kate y aplicó una compresa fría en su mejilla magullada. La inflamación bajará en un par de días, murmuró Alexander observando las calles arboladas pasar borrosas por las ventanas blindadas. El médico le hará una ecografía completa al niño en cuanto lleguemos. Tendrás a los mejores obstetras de Europa volando hacia aquí antes del amanecer. Gracias, papá, dijo Kate en voz baja mirándose las manos. Estás pensando en el futuro, observó Alexander con sus instintos afilados leyendo su silencio. Te estás preguntando si has cambiado una prisión por otra. Kate levantó la mirada encontrándose con sus ojos azules y pálidos. Lo he hecho. Alexander suspiró un sonido profundo y cansado que por un momento lo hizo parecer mayor. Cuando huiste me enfurecí, luego se me rompió el corazón, después me di cuenta de mi propio fracaso. Construí un imperio de sangre para proteger a mi familia, pero fue la sangre lo que te asustó y te hizo marcharte. Llevo 10 años reestructurando la organización, Caterina. La violencia de las calles, las cosas brutales que presenciaste cuando eras una niña, todo eso es ahora en gran parte cosa del pasado. Ahora somos una corporación en la sombra, sí, pero operamos en salas de juntas, no en callejones. Extendió la mano colocándola sobre la de ella. No eres una prisionera, Caterina, eres una Volkov. Pero entiende esto, nunca más podrás volver a ser una persona cualquiera. Ricardo de la Vega ha demostrado que el mundo está lleno de depredadores que cazan al que está desprotegido. Aquí tú eres la cima de la cadena alimenticia. El coche redujo la velocidad desviándose de la calle principal hacia una entrada privada sin señalizar con más de 1 kilómetro de asfalto impecable. Se acercaron a un enorme conjunto de verjas de acero macizo flanqueadas por garitas de piedra, hombres fuertemente armados con actitud estática. Auriculares discretos asintieron conforme el convoy se acercaba. Las verjas se abrieron en silencio. El complejo de los Volkov era impresionante, construido con un diseño vanguardista. El terreno era una fortaleza moderna e inmensa de cristal, acero y piedra oscura. Era infinitamente mayor y más imponente que la mansión de Ricardo. Aquello no era una casa construida con préstamos de los bancos, era una ciudadela construida con un poder supremo e intocable. Los vehículos entraron en un inmenso garaje subterráneo iluminado por potentes luces blancas. Decenas de coches de lujo y los todoterrenos blindados estaban aparcados en filas perfectas. Víctor abrió la puerta y Kate salió al aire seco, climatizado. El cansancio la alcanzó por fin, haciendo que le temblaran ligeramente las piernas. Llevadla al ala este, indicó Alexander al equipo médico, aseguraos de que esté cómoda. Yo subiré después de reunirme con el equipo financiero. Quiero los activos que le quedan a De la Vega liquidados y transferidos a nuestras cuentas en Zúrich. Antes del amanecer, Kate fue escoltada a un ascensor privado, que se abría directamente a una inmensa suite. Las paredes eran de cristal de suelo a techo, ofreciendo una vista panorámica de la zona exterior. La cama era enorme, sábanas de seda y una sensación de seguridad absoluta. Después de que el médico la examinara confirmando que los latidos del bebé eran fuertes y que el estrés no había provocado un parto prematuro, Kate se quedó por fin a solas. Entró en el lujoso baño de mármol mirando su propio reflejo en el espejo. La mujer que veía allí no era la esposa asustada y sumisa que había interpretado durante 3 años. El hematoma en su rostro era una medalla de supervivencia. Ricardo había querido una víctima. Había querido un recipiente para su propio legado. Kate puso las manos sobre el mármol frío del lavabo, inclinándose hacia adelante. El miedo que había dominado su vida durante la última década, miedo al mundo de su padre, miedo al temperamento de Ricardo, empezaba a evaporarse, sustituido por algo completamente nuevo, una claridad fría y dura. Había intentado vivir según las reglas del mundo normal, y eso casi le había costado su vida y la de su hijo. Su padre tenía razón, el mundo estaba lleno de depredadores. Si quería garantizar la seguridad absoluta de su hijo, no podía depender de esconderse, y tampoco podía depender solo de la protección de un padre que envejecía. Ella misma necesitaba volverse intocable. Ya no era Caterina de la Vega, era Caterina Volkov, y era la heredera de un imperio en la sombra valorado en miles de millones. Una hora después, un suave golpe sonó en la pesada puerta de la habitación. Alexander entró pareciendo exhausto, pero victorioso.
De la Vega está destruido, dijo suavemente sentándose en el borde de un sillón de terciopelo junto a la ventana. Ahora mismo es solo un despojo sangrando en un suelo de mármol. ¿Estás en paz, mi pequeña? Kate salió del baño, se había cambiado de ropa llevando ahora una bata de seda oscura proporcionada por el personal. No parecía una esposa maltratada buscando consuelo. Caminaba con una gracia lenta y calculada sentándose frente a su padre. Estoy en paz con su destino, dijo Kate con la voz firme sin su temblor habitual. Alexander la estudió y un destello de sorpresa cruzó sus facciones endurecidas. Pareces diferente. Soy diferente, papá, respondió ella descansando las manos sobre su barriga. Dijiste que te habías pasado los últimos 10 años reestructurando la familia transformándola en una corporación. Lo he hecho, asintió Alexander con cautela y quien dirige las tapaderas legales. Las empresas pantalla la logística internacional de transporte. Tengo un consejo de asesores hombres en los que confío. Víctor se encarga de la seguridad. Thomas lleva los bancos. Silas administra los puertos. Kate mantuvo la mirada firme en la suya. Me he pasado 3 años escuchando a un promotor inmobiliario diseccionar adquisiciones corporativas, lagunas fiscales y corrupción urbanística en los ayuntamientos. Sé cómo se lava las manos el mundo. Legítimo papá, sé cómo hombres como Ricardo esconden sus pecados a plena luz del día. Alexander se inclinó hacia adelante con una chispa peligrosa y emocionante encendiéndose en sus ojos claros. ¿Qué me estás diciendo, Caterina? Estoy diciendo que no me voy a quedar escondida en esta torre jugando al papel de princesa mimada, mientras tú libras las guerras ahí fuera, declaró Kate con su voz endureciéndose como el acero. Tengo un hijo en camino. Un heredero. Quiero acceso total a las carteras financieras de la familia. Quiero saber de dónde viene cada euro y a dónde va. Quiero un despacho al lado del tuyo, papá. Alexander la observó durante un momento largo y pesado. El silencio se alargó cargado por el cambio en la dinámica de poder de aquella habitación. Por primera vez en su vida el implacable jefe de la organización Volkov parecía rebosar de orgullo. Una sonrisa lenta y aterradora se dibujó en su rostro. La oveja susurró: por fin ha sacado los dientes. La oveja está muerta, dijo Kate fríamente. Enséñame los libros, papá. Ha llegado la hora de que aprenda el negocio de la familia. 3 años después, el viento frío de otoño azotaba la pista de la terminal ejecutiva del aeropuerto de Barajas trayendo consigo el olor característico a combustible de aviación. Un elegante jet privado, un Gulfstream personalizado, esperaba, listo con los motores zumbando en un murmullo bajo y ansioso. Al pie de la escalerilla aguardaba una pequeña fila de hombres vestidos con trajes a medida. Ya no vestían el negro táctico del pasado sino la armadura discreta y cara de la seguridad moderna. Entre ellos, inmóvil como siempre, estaba Víctor con los ojos vigilando el perímetro con una paranoia entrenada. Un coche negro blindado se deslizó hasta detenerse cerca del avión. La puerta trasera se abrió y Kate bajó. Ya no era la mujer asustada y maltratada que había huido de la moraleja en mitad de la noche. A sus 32 años era una fuerza de la naturaleza aterradoramente serena. Llevaba un abrigo blanco impecable y a medida sobre una blusa de seda gris oscuro con su pelo oscuro recogido hacia atrás en un moño estricto sin concesiones. El único rastro de la violencia de 3 años antes era una cicatriz fina y plateada en forma de media luna en la parte alta de su mejilla derecha. Una elección deliberada de no someterse a cirugía estética, era su recuerdo, su armadura. Sujetando la mano de Kate había un niño lleno de energía de pelo oscuro, y 2 años llamado Leo. Llevaba un jersey de cachemira en miniatura y miraba al jet privado con los ojos muy abiertos y curiosos. ¿Mamá, volamos?, preguntó Leo tirando de su mano. Kate sonrió con una expresión genuina y suave, reservada exclusivamente para él. Sí, mi amor, vamos a volar. Vamos a ver al abuelo a Ginebra. Víctor dio un paso adelante inclinando la cabeza en un gesto respetuoso. La cabina está preparada, Caterina. Los informes financieros sobre la expansión de los puertos están sobre su mesa. Gracias, Víctor, dijo ella con tranquilidad y su voz cargaba con la autoridad absoluta y silenciosa que antes solo pertenecía a su padre. En los 3 años desde que había vuelto a la familia, Kate no solo había aprendido el negocio, lo había revolucionado todo. Alexander había cumplido su promesa apartándose de la aplicación de la fuerza bruta en las calles que había definido su juventud y centrándose por completo en las empresas legales. Kate tomó esas empresas y las transformó en armas. Armó los mismos sistemas que Ricardo le había enseñado a venerar. Utilizando la enorme e ilocalizable riqueza de la organización Volkov, Kate construyó una amplia red de sociedades de capital riesgo y fondos de inversión privada. Ya no compraba a los políticos con maletines de dinero en efectivo, financiaba sus campañas políticas a través de fundaciones,
impenetrables. Ya no rompía piernas para asegurarse las rutas de transporte, orquestaba agresivas adquisiciones corporativas de empresas logísticas rivales ahogándolas en demandas y precios predatorios hasta que se declaraban en quiebra. Era la consejera delegada de un imperio en la sombra operando bajo los focos de las altas finanzas. Un lobo vestido con la piel de una magnate corporativa, y el mundo no tenía ni idea de la sangre que corría por sus venas. Hay un último asunto antes de despegar, Caterina, murmuró Víctor en voz baja. Caminando a su lado mientras se acercaban a la escalerilla del avión, le entregó una fina tableta encriptada. Kate la aceptó recorriendo el texto con la mirada. Era un breve informe de inteligencia acompañado de una fotografía reciente. La foto mostraba a un hombre de unos 45 años que aparentaba 30 años más. Estaba demacrado, sus rasgos antes afilados ahora hundidos por el estrés, el alcohol y el peso implacable y aplastante de la ruina absoluta. Llevaba un traje barato y mal ajustado y estaba de pie frente a un centro comercial decadente a las afueras de Toledo. Su mano derecha estaba atrapada en una férula ortopédica permanente. Los huesos habían soldado mal dejándole con una falta de movilidad incapacitante. Era Ricardo de la Vega. Le han denegado la libertad condicional por los últimos cargos de fraude a Hacienda, declaró Víctor fríamente, pero sus abogados han conseguido reducir la acusación de malversación. Salió ayer, no tiene bienes, no tiene contactos. Nuestros equipos locales han recibido instrucciones para garantizar que nunca consiga un trabajo por encima del salario mínimo. Kate miró fijamente la fotografía, sintió un destello en su memoria, el ruido pesado de sus pasos, el dolor del golpe de su mano, el terror asfixiante de la jaula de oro. Pero el recuerdo parecía lejano como una vieja película que había visto hacía mucho tiempo. Ya no quedaba miedo alguno, solo una satisfacción fría y clínica. La noche en que Alexander Volkov destrozó la mano de Ricardo también hizo pedazos la propia realidad de aquel hombre. La mañana siguiente Ricardo despertó en una mansión vacía y silenciosa con la mano gritando de agonía cuando por fin logró llamar a la policía. Sonaba como un loco delirante. Alegó que un escuadrón ruso había volado su puerta y había borrado su fortuna. Pero cuando llegó la policía no encontraron ninguna prueba de allanamiento. Las pesadas puertas de roble habían sido meticulosamente sustituidas por un contratista local, pagado de forma anónima durante la noche. Los servidores estaban impecables y solo contenían bucles monótonos de grabaciones de seguridad sin ningún incidente. La sangre había desaparecido, Kate había desaparecido, y cuando Ricardo intentó acceder a sus cuentas opacas para contratar a un equipo de defensa ante la avalancha de investigaciones de Hacienda y de la Guardia Civil que le cayeron encima ese mismo día, solo encontró ceros. Se convirtió en un lunático gritando sobre fantasmas mientras el Estado desmantelaba sistemáticamente su vida por los delitos financieros reales que había cometido durante toda una década. Pasó de ser un titán millonario a un convicto viviendo en una celda de 6 metros cuadrados en menos de un año. ¿Sabe que le estamos vigilando?, preguntó Kate con una voz vacía de emoción. No respondió Víctor. Está completamente destruido. Un fantasma rondando su propia vida. Kate asintió lentamente. Tocó la pantalla borrando el archivo. Dejadlo en paz, que viva su pequeña y patética vida mirando por encima del hombro cada vez que sople el viento. Es un castigo peor que cualquier otra cosa que pudiéramos hacerle ahora. Le devolvió la tableta a Víctor y cogió a Leo en brazos. El niño se rió escondiendo la cara en el cuello de su madre. Vamos, mamá, murmuró Leo. Ya vamos, mi amor, dijo Kate girándose hacia la escalerilla. Subió a la lujosa cabina del jet y la pesada puerta se cerró tras ella aislando el ruido de la pista. Los motores rugieron cobrando vida como un poderoso testimonio del mundo intocable que ahora ella comandaba, mientras el avión se deslizaba por la pista y se elevaba suavemente hacia el cielo de otoño. Caterina Volkov miró por la ventanilla hacia la tierra que quedaba abajo cada vez más distante. Había huido de los monstruos durante toda su vida solo para descubrir que la defensa más poderosa era convertirse en la propia arquitecta de sus jaulas. Ya no solo estaba sobreviviendo, estaba reinando, y que Dios ayudara al hombre que algún vez intentara ponerle la mano encima a ella o a su hijo. Otra vez.